buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Nos rendimos delante de ti, mi Señor, mi Dios. Tú eres el Rey de nuestras vidas, Señor, y mi corazón te pertenece a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, impartimos esta palabra para la familia, para cada persona, Señor, que abre su corazón y que se dispone para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, que obras en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La palabra que tengo para cada uno de ustedes en esta hora, la he titulado ¿Qué diría tu historia? Y el fundamento bíblico está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Que el Señor añada la bendición a su palabra. Las historias de ciencia y ficción, su final siempre será mejor que el comienzo. Así un libro de una historia creada como tal, su final siempre de alguna forma será mejor que ese comienzo. Pudiera acomodarlo el escritor, el autor. Un cuento, una historia como tal, aunque su desarrollo sea bueno, un final feliz es lo que esperamos nosotros ver. Pero hay unas historias que pareciera que no terminaran. Su final es inconcluso como tal. Y hay otras historias que su final es terrible. En la Biblia encontramos unas cuantas historias, muchas historias, todas verdaderas. Pero algunas de esas historias parecieran que quedaron para una segunda parte. Es muy importante el comienzo, el desarrollo como tal, la trayectoria en la historia de una persona, pero atención, es mucho más importante en una historia de la vida real. Porque ahí sí no hay acomodos de ciencia ficción. Una historia verdadera, su final o el alcanzar el propósito de Dios debe ser siempre la finalidad en el protagonista de esa historia. Que Dios sea el protagonista junto con él, escribiéndolo para alcanzar el propósito de Dios en la vida de esa persona. Eso sí es importante. Muchas personas pasaron por la tierra, tuvieron quizás una vida exitosa para el ojo humano, pero su final no fue glorioso, porque no alcanzó lo eterno con Dios. ¿De qué sirve tener tantas cosas en la tierra y no alcanzar el propósito eterno de Dios para nosotros? ¿De qué serviría? Tantos famosos en el deporte, en las empresas, en la política, en tantas cosas. Pero vivir lejos de Dios de nada te va a servir, porque no alcanzar lo eterno con Dios sería entonces un fracaso total, la vida. Cuando vamos a la Biblia nos encontramos hombres como Pablo. Y él escribe antes del final de su vida lo que está en 2 de Timoteo 4, 7, 8. La palabra de Dios nos habla de un hombre que peleó la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me ha sido guardada la corona de justicia que le dará a él el Señor, el juez justo, en aquel día. Pero no solo a él, sino a todos los que aman la voluntad de Dios. Pablo nos habla a nosotros de tres cosas importantes que a la forma de ver la vida en Pablo, para él fue clave. Pelear la buena batalla, acabar la carrera de la vida y guardar la fe. Un hombre que después de Jesús es el de mayor unción que ha pisado la tierra. Pero fíjense la forma de él ver las cosas. Saber que en esta vida vamos a atravesar problemas, padecimientos, tendremos nosotros los cristianos. Y él lo llama la buena batalla. Es un batallar. Bueno, porque si Cristo está con nosotros, es bueno, aún lo que enfrentamos. Acabar la carrera. La vida es una carrera que tienes que atravesarla y guardar la fe. La fe es algo que yo atesoro, que se va desarrollando en mí y que la voy atesorando para no perderla. Entonces, eso me traerá un galardón, lo eterno con Dios. Cada vida es una historia y cada historia tiene episodios, a veces lentos, rápidos, de estancamiento, de desgaste, éxitos, logros, fracasos, aciertos, sueños cumplidos, pero también hay sueños no cumplidos. Esa es la vida, esa es la historia de cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos habla de la vida como una carrera de resistencia, la cual debemos saber correr. Sí, la palabra de Dios dice en ese versículo 1 del capítulo 12, dice, por lo tanto, teniendo todos alrededor una gran nube de testigos, esos testigos que tenemos alrededor nuestro son los que dan testimonio. El testigo da testimonio de lo que fue su vida con Dios y lo que fue alcanzar lo eterno con Dios. Entonces dice el escritor a los Hebreos que teniendo todos nosotros alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera donde debemos administrar nuestras fuerzas, porque es una carrera de resistencia, la cual debemos correr. Y la palabra me está mostrando que debo saber hacer las cosas, que tengo como ejemplo el testimonio de estos hombres de la fe que me habla el capítulo 11 de Hebreos. Tengo un referente, para yo poder hacerlo hoy, tengo un referente de lo que fue ayer. Eso es la vida, una carrera de resistencia, la cual debes saber correr. Estamos hablando de qué diría tu historia, cómo escribirías tu historia, qué tendría, cuál sería el guión de tu historia. ¿Qué cosas serían buenas en tu historia? ¿Qué cosas no fueron tan buenas? Pero es tu historia. ¿Qué diría esa historia? Hay un plan de Dios para todos. Y ese plan se debe de cumplir en todos. Pero cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. El salmista, en el Salmo 138:8, dice: tu propósito se cumplirá en mí. Tus misericordias, oh Dios, son para siempre.
no desampares la obra de tus manos. El salmista en la primera parte dice que el propósito de Dios se va a cumplir, pero en la segunda parte habla de la misericordia. Pareciera que no tiene que ver la segunda parte con la primera, pero sí tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque aunque Él está claro que hay un plan de Dios para cada uno de nosotros, un solo plan que se va a cumplir en cada uno, habla de la misericordia de Dios, porque todos fallamos, todos pecamos, y en ese cometer de errores por los que todos pasamos, si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué sería de mí? Gloria a Dios, porque sus misericordias son para siempre. Y Él ruega, no desampares la obra de tus manos, que soy yo, Señor. Es un clamor, es un reconocer que nuestro Dios es Señor y Rey de mi vida, y que ante Él yo me someto, ante Él yo me rindo, aún en medio de mis imperfecciones. Eso es lo que hace el salmista. Ahora, hay un hombre sabio que después de Jesús es el hombre con mayor sabiduría en la tierra, o que ha pasado por esta tierra, y es Salomón. Salomón usa 3 palabras en un pasaje muy poderoso, en un pasaje bíblico muy conocido. En Proverbios 16, del 1 al 3, Salomón usa 3 palabras como clave en lo que es nuestra historia de vida, para que sea buena, para que sea una hermosa historia. Dios tiene que ser el centro de mi historia. Y las 3 palabras que usa Salomón en ese pasaje bíblico son disposiciones, caminos, pensamientos. Proverbios 16, del 1 al 3, dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas del Jehová es la respuesta de su lengua. ¿Qué quiere decir? Yo dispongo en mi corazón, soy yo quien tiene actitud en el corazón tiene conexión con la boca, con mi lengua. De lo que está en el corazón habla mi boca. Ahora, el Señor traerá la respuesta a lo que es tu boca cuando habla, cuando dispusiste de acuerdo a la voluntad del Señor. Él va a responder de acuerdo a su voluntad. La segunda parte dice Salomón: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se justifica, se excusa, argumenta que él no hace nada malo, que todo lo que hacemos es puro. Y usted se consigue una persona, aunque esté haciendo lo malo, te va a decir que todo está bien. Todo está bien, cuando no todo está bien. Pero muchas personas creen aún en sus errores, que de alguna manera puede justificar todos los errores y los va a presentar como un comportamiento limpio, recto, puro delante de Dios. Pero no es así, porque cuando tu espíritu no se alimenta de la palabra y de la intimidad con Dios, nada de lo que hagas será fructífero. Y mi vida depende de que mi espíritu esté fuerte, de que esté alimentado, de que tenga peso en gloria. Para cuando el Señor pese los espíritus, en mi espíritu haya sustento, haya palabra. Y entonces yo no sea sabio en mi propia opinión y reconozca delante de mi Señor que mi caminar solamente con Él será limpio, lo demás no. Y como tercero, Salomón dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo que yo hago debe ser encomendado a Dios. Para tener una buena historia, cada paso que yo doy, cada acción
en mi vida debe ser encomendada al Señor. Y entonces mis pensamientos serán afirmados. ¿Qué son mis pensamientos? Son los planes. Cuando arrancamos esta enseñanza les hablé de Jeremías 29:11. Yo conozco tus pensamientos. O el Señor habla de los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Pero el Señor conoce tus pensamientos en lo que escribe Salomón en el capítulo 16. Ahora, los pensamientos de Dios son planes para ti. Y mis pensamientos también son aquello que yo planifico para mí. Ahora, mis pensamientos deben estar alineados a lo que es el pensamiento de Dios. Mis planes deben de estar alineados a los planes de Dios para mí. Si yo no estoy en la palabra de Dios, si yo no estoy en comunión con el Señor, si no tengo una vida de oración, si no tengo una vida de iglesia, yo no tengo una buena historia. Lo que diría mi historia no es tan bueno, porque lo que hace que mi historia sea buena es alcanzar el propósito de Dios, lo eterno de Dios. Pero si yo no tengo comunión con mi Dios, si yo no me alimento de Él, si yo no tengo planes con Él, de nada me va a servir. Y mi vida pasará por la tierra como muchos que no alcanzaron el propósito eterno y su final se perdió, su final está en lo incierto, su final es terrible. Debemos trabajar la espiritualidad para alcanzar el propósito eterno con mi Dios y tener una buena historia. En la Biblia nos encontramos unas cuantas historias en las cuales esperábamos más en el final. ¿Sí? En el libro de Jonás está la historia de Jonás. En el capítulo 1, Dios le habla a Jonás, le entrega una misión, ir a una ciudad a la cual él aborrecía, debía predicar y ganarla para que no fuera destruida por Dios. Él va a otra ciudad, él desobedece, él viaja a otro lugar, toma otro rumbo, viene una tormenta, los tripulantes saben que todo esto viene por Jonás. Jonás se los termina confesando y Jonás es lanzado al mar. Un pez grande se lo come, sin masticarlo, se lo traga. Capítulo 2. Jonás ora dentro del pez y se arrepiente. Capítulo 3. Dios le da una nueva oportunidad a Jonás. Jonás va a Nínive, predica y hay arrepentimiento a nivel nacional. Dios no destruye a Nínive. Capítulo 4. Jonás se va a ver la destrucción de Nínive con todo y que le predicó y se arrepintieron, pero él aborrecía esa ciudad. Usted me dirá, pastor, no entiendo qué pasó. Bueno, es lo que está escrito. Él se enoja porque no hay la destrucción de Nínive. Pero luego también se enoja por una calabaza que nació el día anterior, que creció, que le dio sombra debajo de un sol inclemente, y luego un gusano pica la mata y la mata se seca. Y él se enoja muchísimo. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas? Y él le dice, sí, hasta la muerte. Dios le dice unas cosas y terminó la historia. Ahí quedó. No sabemos qué pasó con Jonás. Si tuvieras tú que escribir el capítulo 5, ¿cómo lo harías? ¿Qué le pondrías?
Solamente lo digo como por un ejercicio. Otra historia está en Mateo 9, versículos del 16 al 22. El joven rico. Un joven rico que lo tiene todo. Quiere seguir a Jesús y le dice: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le explica, le dice qué debe hacer. Es sencillo. Pero el joven rico, para él pudo más su amor por sus cosas que seguir a Jesús. Y se fue. Y terminó la historia. Qué bueno hubiese sido conseguir a este joven sirviendo a Jesucristo en los evangelios, en el libro de Hechos, y no una vida triste sin Dios. ¿Qué le pondrías tú a esta historia si te tocara qué hacer la parte final de la historia? Hay otra historia, en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Jesús nos enseña por una parábola, la de el hijo pródigo. Un padre, dos hijos, el menor pide su parte. La gastó, luego se arrepiente, regresa arruinado. El hermano mayor se molesta porque el padre le hace una fiesta al hijo menor. El mayor dice: a mí nunca me has hecho una fiesta. Y ahí quedó. Jesús nos enseña el amor del Padre. Y ahí quedó. ¿Qué pasó con el hermano del pródigo? ¿Qué le ocurrió? No sabemos. ¿Qué le pondrías tú a esta historia si pudieses escribir un final más amplio? Pero también hay otras historias con finales poderosísimos. El del apóstol Pedro, por ejemplo, un final poderoso. Le tocó morir como Jesús, crucificado cabeza para abajo. El de Moisés, en Deuteronomio 34. Dios mismo se encargó de hacerle su funeral. Poderoso para Moisés. No vio o no llegó a la tierra prometida, pero la vio. Y la Biblia lo cataloga, palabra de Dios, como el mayor profeta. Otro final, quizás algo triste, el de Sansón. Jueces capítulo 13. Pero murió como un guerrero, destruyendo a los líderes de los filisteos de ese tiempo. Luego en la Biblia encontramos otro final poderosísimo, el de Esteban, Hechos capítulo 7, humanamente doloroso, pero su rostro y su espíritu reflejaron su llegada a lo eterno con Dios. Y en estos finales poderosos no podemos dejar por fuera al del apóstol Pablo. Firme, constante con Dios, una actitud siempre para servir a Jesucristo hasta el final de su vida. Poderoso final para el apóstol Pablo. Aquí quedaron todas estas historias, unas con unos finales poderosos, otras quizás para una segunda parte, o para imaginarnos cosas, puede ser. Pero no quiero, no es mi intención, no estamos autorizados a cambiar ningún final.
No, eso es antibíblico. Pero solamente como ejercicio le coloqué esto. Ahora, hay una historia que tú sí puedes cambiar. Y es tu propia historia. Es así, la puedes cambiar. Tu historia o tu vida es una historia. Y cada historia debe tomar el rumbo de alcanzar lo eterno con Dios. Es vivir y alcanzar lo eterno con Dios. Pero el mundo como tal va a querer que tú hagas lo que te lanza como corrientes. Va a querer atraparte con las corrientes humanistas, con todo lo que está lanzando las corrientes progres, las corrientes globalistas, todo lo que tenemos hoy en día alrededor. La palabra de Dios nos habla en Romanos 12:2 que no te amoldes al mundo actual. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos entonces nosotros entender cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Dios para nuestra vida. No aceptes este sistema. Lo que te quiere imponer el sistema, no lo aceptes. El guión de este sistema es mentira y engaño. Y la palabra de Dios dice en Juan 8:44 que la mentira es del diablo. Y que el que practica la mentira es hijo del diablo. Hay un problema mayor que practicar la mentira y el engaño. Y es el ser engañado. Mucha gente hoy en día es engañada porque no quiere acercarse a Dios. Y entonces se queda en una estación muy vulnerable para todos los bombardeos de este sistema. Sabe que el sistema le engaña y allá se acomoda. No lo permitas más. No lo hagas. Y mucho más si tienes gente que depende de ti. Dios te dio un poder muy grande. A todos, incluso al que no conoce de Dios. Dios nos dio a nosotros el poder de la decisión. El libre albedrío. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. La palabra de Dios nos dice que escoge entre la vida y el bien, la muerte y el mal. Y que cada cosa que tú escojas, que tú decidas, va a repercutir en tu descendencia, en tus hijos, en los tuyos, en tus generaciones. Cada día cuando tú decides y escoges, tú estás construyendo tu mañana o lo estás destruyendo. Tú tienes que ser consciente de esto y tienes que ser responsable delante de Dios, pero también delante de tus generaciones. La palabra de Dios en ese pasaje bíblico me habla de tres cosas claves en nosotros. Dice que amando al Señor, oyendo su voz y siguiéndole a Él. Así decidimos, así escogemos. Ahora, hay cosas que deben cambiar en ti. Hazlo urgentemente. Porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Problemas en la casa con tu cónyuge, en la relación con tus hijos, en la relación entre hermanos, problemas en la economía. ¿Qué situaciones tienes actualmente? ¿Cómo escribes tu historia? ¿Qué diría tu historia? ¿Qué cosas tienen que cambiar? Hay cosas que debes cambiarlas urgentemente. No pospongas más el tomar esta decisión y hazlo con Cristo en tu corazón para que tu historia agarre el rumbo definitivo con Dios. Hay quien conoció a Cristo y se enfrió,
se apartó, dejó de ser constante y se volvió tibio. Pero la palabra de Dios me dice en Apocalipsis 3:15 que a los tibios Dios los vomitará de su boca. Porque ni eres frío ni eres caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor, al que es tibio. Ni está aquí ni está allá. Ya es tiempo que te determines por lo de Dios. Algunos parece que estuvieran firmes, pero necesitan cambiar algunas cosas. Somos bombardeados hoy por un sistema que viene no solamente a sacudirte, a golpearte, pero también a acabar contigo. Robar, matar y destruir. Eso es lo que las tinieblas quieren hacer contigo y con tu familia. No se lo permitas más. Dios va a hacer lo de Él, siempre, porque Dios quiere lo mejor para ti, pero tú tienes que hacer tu parte. Lo que te toca hacer. Algunos creen que el poder de Dios es con una varita mágica, pero no es así. Lo de Dios es un proceso que atravesamos donde salimos más fuertes, donde vencemos. Hay cosas que tienes que vencerlas, por eso estás en una batalla, como lo dice el apóstol Pablo, en una carrera. Y ahí tú guardas la fe. Los pensamientos de Dios para sus hijos son los mejores planes. Jeremías 29:11. El Señor tiene los mejores planes para nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el final que esperamos. En aquellos que tú pones la expectativa, la fe, en lo que quieres alcanzar con Dios, Él te lo va a dar. Porque nuestro Señor tiene planes de bien, pensamientos de bien para ti. Quizás en algún momento perdiste el rumbo o tomaste el rumbo equivocado. Quizás en algún momento vino la distracción. La distracción te lleva a la desviación y la desviación te lleva al desenfoque. 3D que son peligrosísimas: distracción, desviación, desenfoque. Y entonces la persona en el desenfoque termina dándole una patada a la mesa. Así le está pasando a mucha gente hoy, que anda afanada, ansiosa, estresada. Tienes que bajarle. Por eso la palabra de Dios me dice, la carrera debemos correrla con paciencia. Toda esa carrera que tenemos por delante es con paciencia que la vamos a correr. Pero la paciencia es un fruto del Espíritu. Pidámoselo al Señor. Hay cosas que debes cambiar. Tu vida debe tomar otro rumbo. Determínate. Te tienes que determinar en Dios. Disposición, caminos, pensamientos con Cristo. Lo que Salomón dijo, lo hago con Cristo hoy. Y entonces, lo hermoso de Dios, los planes de Dios vendrán a mi vida. Es darle a mi vida el enfoque correcto, una buena historia. Hay personas que buscan hacer mucho por otra persona, que buscan de alguna manera ayudar a otro a que tenga una buena historia. No está mal, pero por más que tú busques que otro tenga una buena historia y le ayudes, no vas a lograr mucho, porque esa persona tendrá una buena historia de acuerdo a la decisión que tome esa misma persona, porque tú no podrás decidir por esa persona. Tú podrás predicarle y enseñarle. Yo podría hablarte a ti horas, pero tu decisión, tu determinación es lo que te va a llevar a tener una buena historia. Ahora, tú sí puedes hacer algo por ti mismo. Tú sí puedes cambiar tu propia historia. Ya no más aquellos errores que venías cometiendo. No te los permitas más. Es tiempo de que cambies tu propia historia.
y de que le des ese enfoque correcto, el rumbo correcto a tu vida. No esperes para mañana, hazlo hoy. Si quieres cambiar, con Cristo es posible. Ya no esperes a mañana. Mucha gente hoy anda desenfocada, viaja de un lugar a otro, cree que el problema es el país, y pudieran haber algunos problemas en el país donde estás. Pero si no hay cambios en tu vida de raíz, si no tomas las decisiones correctas, tu historia no cambiará. ¿Qué diría tu historia? ¿Y qué diría tu historia de aquellos episodios donde estás solo? Porque cuando todos nos vemos, de repente va a hablar bien. Pero cuando nadie nos ve, ¿qué diría tu historia? Ahora, yo sé que estás pensando que hay quizás algunos capítulos que no son buenos que los vean. Creo que todos venimos de ahí, o la gran mayoría. Pero qué poderoso es cuando vemos en una historia que alguien ha atravesado una situación terrible, pero Dios le transformó y lo hizo un vencedor. Porque por eso fue Cristo a la cruz. Pero cuando tú agarras lo de Cristo y lo traes a tu vida, el Señor va a hacer lo de Él. Y tú haciendo tu parte, entonces ocurrirán los cambios y la transformación. Y aquello que era la historia más fea se convertirá en la historia más poderosa, en un referente para mucha gente, porque de lo que Dios hizo en mí, hará en ti. De lo que Dios hizo en ti, hará en otros. De lo que Dios hizo en hombres que vemos en la Biblia, que son testigos, que nos dan testimonio a nosotros, como lo dice Hebreos 12, Dios lo hará también contigo. Porque de eso se trata lo que está en la palabra de Dios. Jonás, el joven rico, el hermano del pródigo, tuvieron su oportunidad. ¿La tomaron? No lo sé. Lo que sí es cierto hoy es que tú la tienes, la oportunidad. ¿La quieres tomar? ¿Quieres tomar la oportunidad de cambiar tu historia y de hacer una mejor historia que sería un referente para los tuyos, para mucha gente? Dios usaría tu historia para hablarle a muchas personas de lo que es posible con Cristo, de lo que podemos alcanzar con Él. Te invito. ¿Quieres escribir tu historia cumpliendo el plan de Dios para tu vida? El propósito eterno, lo de Dios para nosotros. ¿Quieres hacerlo así? Tengo una palabra de 5 letras que la uso, en lo particular la uso en mi vida y siempre la trabajo, y es la palabra casas. Atrévete a conocerle, decídete a aceptarle, escoge servirle, aprende a amarle. Determínate a seguirle. Porque tenemos que conocer a nuestro Señor. Tenemos que aceptar a nuestro Señor. Tenemos que servirle a nuestro Señor. Tenemos que amar a nuestro Señor. Y tenemos que seguirle a nuestro Señor. Y entonces tendremos el mejor guión para escribir nuestra historia. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta hora, bendito Rey. Recibe toda honra y toda gloria, tú, mi Señor, que nos da la oportunidad en esta vida para escribir una buena historia. Gracias, mi Señor, por la vida, por la familia,
por la iglesia, por cada oportunidad que tú nos das, Señor, y porque en ti tenemos la fuerza y todo el amor, mi Dios, para construir una historia poderosa y alcanzar el propósito eterno contigo, mi Señor. Yo bendigo a cada persona, a cada familia representada en cada persona, y declaro por tu palabra sanidad en los cuerpos enfermos, en el área emocional, en el espíritu de cada uno, libertad en Cristo, restauración de la familia, restauración de la economía y el poder de Dios en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.